Barreras invisibles, ya lo saben, es el título de nuestro programa en el que intentamos informarles, formarles, concienciarles o sensibilizarles en torno a esa tan deseada igualdad que tenemos que conseguir y trabajar entre todos día a día. Hay entidades como la que nos va a ocupar en esta mañana que se dedican precisamente a formar y a informar también en estos asuntos de igualdad de oportunidades, bueno, pues tanto a familias como a entidades, ayuntamientos, empresas, necesarias desde luego e importante también la labor que realizan. Hoy la vamos a conocer y para ello nos hemos trasladado hasta la empresa Equala y vamos a hablar con su directora, en este caso con Alicia Fernández de Pirola Martínez. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días, Cayone. Bueno, importante la labor que realizáis. Oímos hablar mucho de planes de igualdad, oímos hablar mucho de igualdad de oportunidades, pero todo esto tiene unas leyes y tiene una historia detrás que entiendo que tiene que haber consultoras, empresas como la vuestra que de alguna manera nos formen y nos informen al resto de ciudadanos ya en general. ¿Este es el objetivo de Equala? Sí. Equala surge hace 20 años como una consultora en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Surge de un proyecto personal. En mi caso me formé y trabajé en igualdad en Madrid, en esta materia, y a mi vuelta sí que quería crear un proyecto en este tema, pero que no fuera tanto desde el ámbito público ni desde el ámbito asociativo, sino que fuera desde el sector profesional, desde la consultoría. Por eso fuimos la primera consultora en Navarra en esta materia hace 20 años. ¿Cómo ha evolucionado? Porque claro, fíjate, hablamos de hace 20 años y hoy estamos hablando todavía del trabajo que nos queda por hacer. Sí. Hace 20 años seríais pioneros, ¿no? En realidad, el camino nos lo ha ido marcando la Unión Europea en materia de igualdad, como en otras materias, medio ambiente, etcétera. Entonces, por ejemplo, los ayuntamientos comenzaron en Navarra en los años 90, en otros lugares años 80, pero aquí años 90. Entonces han pasado 30 años desde que se empezó a trabajar desde el ámbito local en esta materia. En nuestro caso llevamos 20 años. Empezamos trabajando con empresas, cuando los planes de igualdad eran voluntarios. Por lo tanto, las acciones no tenían ese calado, esa envergadura que tienen hoy en día, que son obligatorias y que miran más hacia aspectos de igualdad salarial, no tolerar acoso sexual, acoso por razón de sexo, cuestiones que son graves. En las empresas es importante, porque vosotros trabajáis los planes de igualdad, ayudáis a realizar planes de igualdad a ayuntamientos y a empresas, pero ¿esto hasta qué punto es obligatorio por ley? En el caso de las empresas, a partir de 50 personas en plantilla, desde el pasado 8 de marzo, todas tienen una obligación de tener un plan de igualdad. Bonita fecha, ¿no? 7 de marzo, 8 de marzo, sí. Efectivamente, coincidió. Va coincidiendo los 3 últimos años la obligación para empresas según el número. Y lo que decía... Sí, a partir de 50 trabajadores no es obligatorio. A partir de 50 personas es obligatorio. Y en Navarra aproximadamente 500 empresas tienen esta obligación en estos momentos. ¿Qué recoge un plan de igualdad? En realidad un plan de igualdad tiene 3 fases. La primera es la puesta en marcha, que es la conformación de una comisión que va a negociar y que va a aprobar el plan de igualdad. La segunda fase es un diagnóstico, detectar, analizar todas las desigualdades que hay en diferentes áreas, y la tercera fase es el diseño del plan de igualdad, con las medidas que necesita esa empresa para ir eliminando, reduciendo las brechas de género, que son las que hemos identificado en el diagnóstico. Hacemos un plan de igualdad para reducir y eliminar estas brechas. Y luego ayudáis también, Alicia, a resolver los problemas que puedan surgir, ¿no? Hablamos de acoso laboral, por ejemplo, una empresa que se encuentre con una denuncia, ¿no? Con un caso de acoso, claro, no es fácil saber gestionar eso. Dentro del plan de igualdad, dentro del diagnóstico, una de las cuestiones que analizamos es cómo está la empresa en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, e incluimos algunas medidas. Las empresas tienen una obligación de tener un protocolo de prevención y actuación en materia de acoso sexual por razón de sexo desde el 2007. Las empresas que no lo tienen, porque también esa es la realidad, lo elaboramos, es muy importante.
y sensibilizamos e informamos a toda la plantilla al completo, por grupos, dirección, un grupo, mandos intermedios, los grupos que sean, y plantilla, para que conozca este protocolo y no quede en un cajón, y la plantilla esté sensibilizada y concienciada e informada por si tiene que pedir activarlo. Sí. En estos momentos sí que es cierto que la formación en empresas no es obligatoria, ni en materia de igualdad, ni en materia de acoso. Sí que es obligatorio un plan de igualdad, pero estamos recibiendo mucha demanda por parte de las empresas, y es muy satisfactorio, la verdad. Claro, porque lo hacen de una forma voluntaria, ¿no? Voluntaria, ver que detectan esta necesidad, ven que necesitan formación y sensibilización para sus plantillas. En tema de acoso, en tema de igualdad, de acoso principalmente. Y luego algunos departamentos más especializados, pues por ejemplo Recursos Humanos, sí que hace una formación en gestión de personas con perspectiva de género, para trabajar la selección, la promoción, la formación, la conciliación. Y bueno, y algún otro departamento, comunicación, por ejemplo, de empresas más grandes, pues también hacen formaciones específicas en esta materia. Sí, saber comunicar en igualdad, ¿no? Que es también importante y una tarea pendiente, ¿no? Que tenemos también los medios de comunicación. Formación, sensibilización, planes de igualdad, también en los ayuntamientos. También los importante, ayuntamientos. ¿no? Hubo una temporada, Alicia, hace unos años, no puedo decir cuántos, ¿no? Ahora mismo yo con el tiempo soy fatal, que hubo muchos ayuntamientos, por lo menos en nuestra comarca, que contrataron agentes de igualdad y de repente aquello desapareció. Se oía hablar poco de planes de igualdad, se oía hablar poco de agentes de igualdad, pero ese trabajo con empresas externas como la vuestra ha continuado, ¿no? Y seguís trabajando en los ayuntamientos. Los primeros planes de igualdad, bueno, hemos hablado antes que las primeras políticas de igualdad en lo local fueron en los años 90, algunos ayuntamientos más pequeños o medianos fue en los años 2000, y sí que es cierto que hubo unos primeros planes de igualdad en ese tipo de entidades, pero sí, también es cierto que no había personal técnico que apoyara su desarrollo, su implementación, y esto lógicamente pues era un problema y a veces era difícil cumplirlos. Después sí que ha llegado otro momento, pues ayuntamientos que tenían un primer plan de igualdad, unos años no trabajaron en esa materia y ahora han vuelto pues, con un segundo plan o con un tercero. Bueno, sí que es cierto que ven que es necesario seguir trabajando la igualdad en los ayuntamientos. Son planes de igualdad para la población, son externos. Algunos también están elaborando los internos, porque hay cierta obligación para su propia plantilla. Entonces, los planes de igualdad externos sí que facilitan el ir trabajando en todas las áreas del ayuntamiento, en deportes, en cultura, el contar con una serie de medidas para avanzar en igualdad. Son necesarios. También es verdad que muchas veces el peso del trabajo en igualdad se lleva a cabo por una sola persona, que suele ser una concejala de igualdad, en muchos casos, y que bueno, a veces es un trabajo en solitario, que necesitaría más apoyo por parte de otras concejalas y concejales del ayuntamiento. No es cuestión de recursos económicos el problema. Es de interés, ¿no? Más bien. Porque esto es un tema transversal. Quiero decir, hay una un concejal, que generalmente suele ser concejala, de igualdad, pero al final la igualdad, dentro de lo que son los planes de igualdad, se tengan o no se tengan, hay que trasladarla a todas las áreas, con lo cual es un trabajo transversal, ¿no? Sí que es cierto, la igualdad debería atravesar todas las áreas. Deportes, cultura, industria, agricultura, pero no hay una obligación. Y esto es un problema, no hay una obligación. Podemos encontrar que tenemos un plan de igualdad, pero ¿hasta qué punto es obligatorio? Aunque esté aprobado por el Pleno. Debería haber algún mecanismo que obligue de alguna forma a que la transversalidad se cumpla. Sea real, ¿no? Y sea real. Sí, porque nosotros, por lo menos el caso que conocemos, es verdad que las concejalas que tenemos de igualdad hacen un trabajo increíble, pero claro, la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, en soledad. Y bueno, y también a mí me da un poquito la sensación como que es lo que solemos denominar una de las Marías, ¿no? de las concejalías, ¿no? Que se deja como un poquito ahí. Sí, está muy bien tener una concejalía de igualdad, pero lo que dices, a la hora de remar todos a una,
la soledad es importante. Sí que es cierto que nos encontramos, yo creo que en todos los ayuntamientos, con personas que están muy concienciadas, tanto a nivel político como técnico, como personas contratadas, y son las personas que animan a realizar formación, sensibilización, pero de nuevo no es una formación obligatoria, lo mismo para el personal político o contratado, y yo creo que hay que pasar por la formación, por las 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que se organice, y que todas las personas la reciban a nivel de concienciación y sensibilización básica, para luego poder avanzar, para realmente conocer de qué se trata. Porque nos ocurre, bueno, pues en las empresas ocurría también antes, no se sabía de qué trataba la igualdad. Cuando hablábamos de incorporar la igualdad en las empresas, en las organizaciones, bueno, existen unos sesgos sobre qué espero de la igualdad o qué creo que se trabaja en igualdad y que no son reales. Hablando de empresas, otra vez, hablamos de sueldos también, ¿no? Hemos hablado de acoso en el tema de igualdad, pero muchas veces llega esa queja, ¿no? de las trabajadoras, sobre todo, bueno, hace poquito además veíamos en medios de comunicación una sentencia, ¿no? A favor de una trabajadora que, haciendo el mismo trabajo que un hombre, estaba cobrando menos, ¿no? Que esto se sigue viendo. Sí, entre todas las desigualdades que se pueden dar en la empresa, lo que hablábamos de las brechas que trabajamos para identificarlas, reducirlas, eliminarlas, bueno, las más importantes son las relacionadas con el acoso sexual, acoso por razón de sexo, y la desigualdad salarial. La desigualdad salarial tiene una parte que es estructural y tiene que ver con trabajos de mujeres y hombres que tienen diferente valoración económica de base, y que tendrán que hacer las modificaciones los respectivos convenios. Por tanto, son cuestiones que va a ser más difícil modificarlas, porque hay una diferente valoración según el trabajo ha sido históricamente desempeñado por mujeres o por hombres. ¿De qué porcentaje? ¿Sabemos de qué porcentaje podemos estar hablando ahí de esa desigualdad de salarios? Esa concreta por este tema estructural. Por ese tema estructural no lo sabemos, pero sí que sabemos que de la brecha salarial que tenemos en estos momentos en Navarra y en otras comunidades, si elimináramos la parcialidad del trabajo de las mujeres, es decir, si todas las mujeres tuvieran trabajo a jornada completa durante todo el año, la brecha disminuiría a la mitad. Estamos hablando de un porcentaje importante. O sea, que no nos encontramos solamente con que ganamos menos, sino también con que nuestras jornadas son más reducidas. Más reducidas, ¿no? Y no menos continuas. Días incluso, ¿no? que lo que son los hombres. Y el tipo de trabajo también. El tipo de trabajo Hay también. Trabajos de mujeres y trabajos de hombres. Por ejemplo, se me ocurren las conserveras, que parece que tradicionalmente determinados trabajos eran para mujeres, determinados trabajos para hombres. Igual que hablamos de conserveras, hablamos de otro tipo de empresas. Nos encontramos con la segregación horizontal, que es la concentración de mujeres en determinados sectores, tareas, puestos, y de hombres en otros. Lo que decíamos antes, con diferente valoración económica. Además, se le une la parcialidad, la temporalidad, ¿no? Que la temporalidad sí que se está resolviendo de alguna manera en estos momentos, y luego también hablaríamos de otros factores que influyen en la desigualdad salarial, como son los complementos, ¿no? Los complementos dentro de los convenios colectivos, que se valoran más cuestiones en las que se encuentran trabajando más hombres, como nocturnidad, penosidad, trabajo físico, esfuerzo físico, y no otras que realizamos las mujeres, y también tienen que ver con penosidad, con atención, con riesgo, con acumulación de tareas, con movimientos repetitivos que pueden dar lugar a lesiones, etc. ¿Qué argumentan, ¿no? Los directivos cuando se plantea encima de la mesa? Hemos hecho el estudio, hemos hecho el diagnóstico. Aquí hay un problema de desigualdad, por ejemplo, salarial, ¿no? Por poner, claro, el tema del acoso ya es muchísimo más grave, ¿no? Pero hay un tema de desigualdad salarial. ¿Qué excusa dan? Porque es algo que parece tan lógico, ¿no? Que ante un mismo trabajo un hombre y una mujer tengan que cobrar lo mismo, que yo no sé si eso se argumenta, porque por lo que nos dices incluso puede aparecer en convenios. En los convenios, bueno, pues nos encontramos con trabajos para los que se requiere los mismos años de formación,
Por ejemplo, la profesión de aparejador, aparejadora y trabajador, trabajadora social, hasta hace poco eran diplomatura ambas, 3 años de estudios, y los salarios eran muy diferentes. Nos tendríamos que preguntar como sociedad ¿por qué? ¿Por qué? Y lo mismo en esa profesión que en otras. ¿Por qué se valoran más unas profesiones que están masculinizadas que otras que están feminizadas? ¿Y por qué dentro de una misma profesión y una misma formación un hombre va a cobrar más que una mujer? ¿No? Ese es un problema, yo creo que social importante también. Sí, el tema es que se puede identificar una brecha, por ejemplo, de un 14% en una empresa de diferencia total plantilla, y ese dato nos interesa, pero sobre todo el más interesante es ver por cada uno de los grupos profesionales cuál es la brecha de cada uno de ellos y de dónde viene. Si viene de salario base, si viene de los complementos, de dónde viene exactamente. Pero muchas veces en esa agrupación no se está comparando puestos de igual valor. Entonces el trabajo que hay que hacer por parte de la empresa, y es la medida, es hacer una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género para que estemos comparando puestos del mismo valor y podamos detectar cuál es la brecha real. Esa es la medida en concreto que va al plan de igualdad, una vez que hemos hecho la auditoría retributiva, que es el trabajo que se llama así. Bueno, servicios, hemos hablado un poquito del trabajo, ¿no?, que hacéis, importantísimo. Trabajáis, como hemos dicho, con empresas privadas, con ayuntamientos. No sé si a nivel individual, con familias, esto ya es más complicado. A nivel individual no estamos trabajando. Lo único que estamos trabajando más particular tiene que ver con los informes periciales en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por ejemplo, una trabajadora que pueda acudir a nosotras con su abogado, su abogada, para que elaboremos un informe pericial y lo llevemos a juicio, como una prueba más de que está viviendo efectivamente un acoso por razón de sexo o un acoso sexual. Esto tiene que ser muy complicado de demostrar, ¿no? Bueno, salvo que sea muy torpe la otra persona, claro, el acosador, que también puede darse, pero claro, si no, tiene que ser complicado de demostrar, ojo, y de denunciar, porque claro, ahí también denunciar un acoso en un entorno laboral, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy complicado y ser muy de valientes, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez hay más concienciación por parte de la sociedad, de las empresas y de las personas. Y esto es un paso muy importante, porque antes se justificaba ese tipo de actitudes. Y ahí hemos evolucionado. Antes positivo. Lo que escuchábamos era, es un buen chico, pero es un poco torpe, o es un tontorrón, va detrás de... Entonces, este tipo de comentarios ya no valen en estos momentos. Yo creo que la sociedad ya no los utiliza para justificar estas actitudes, porque no se pueden justificar. Entonces, el trabajo que te comentaba, a nivel particular, son personas que ya van por la vía judicial. Los protocolos de acoso de las empresas es una herramienta interna para solucionarlo, y que pueden ser de forma paralela, iniciar cualquier vía judicial. Entonces, sí que es de valientes, pero en la medida que nos encontramos con empresas que responden, que van a responder por la persona que se está viendo afectada, hay que hacer una investigación, desde luego, hay que hacerla. Pero este respaldo de la empresa de no admitir, no tolerar esas actitudes es importantísimo. Y se está viendo cada vez más. Cada vez se está viendo más. Porque no se tapa, no se oculta como ocurría antes. Ni se disculpa, ¿no? Que muchas veces se disculpaba, ¿no? En el disculpar tenemos que estar muy presentes para recordarlo. Pero al final ven que es la forma de solucionar estas cuestiones en la empresa. No taparlas, sino dar la solución y aplicar la sanción correspondiente. Dentro de Kuala tenéis personal cualificado para afrontar un poco todos estos asuntos de los que estamos hablando y muchos más, que lleváis a cabo. Cualquier asunto, yo creo, relacionado con la igualdad de oportunidades, puede acudir la empresa, la institución que sea, a vosotros. Pero ¿quiénes formáis? ¿Qué tipo de trabajadores? ¿Qué formación tienen vuestros trabajadoras? Porque también eso es importante. Nuestro equipo está formado, somos cinco profesionales, y sus perfiles son diferentes. Hay una psicóloga, hay una trabajadora social,
hay una educadora y hay una periodista. Y en mi caso yo soy licenciada en Derecho. Después contamos con una red de colaboradoras en materia de diseño gráfico, creatividad, comunicación inclusiva. Estas son un poco las materias. Tenemos 2 colaboradoras habituales. Sí. ¿Cómo ha evolucionado todo el tema de la igualdad en estos 20 años que lleváis y cómo habéis evolucionado vosotros? Porque claro, entiendo que a la vez que iba evolucionando el tema de la igualdad, decíamos, ¿no?, que fuisteis pioneras, ¿no?, en este asunto, también a vosotros se os habrá obligado a evolucionar de alguna manera. Decías, las pautas las marca Europa, como en casi todo, ¿no?, con las leyes que va sacando y las obligaciones que exigen esas leyes. Pero en este sentido, ¿cómo se ha evolucionado en Navarra en 20 años? Bueno, en lo que tiene que ver con nuestra consultora, sí que fuimos la primera consultora en igualdad en Navarra y creo que somos una consultora referente, ¿no?, en estos momentos, después de los 20 años de trabajo. Nuestro equipo está consolidado y bueno, está muy profesionalizado, cada cual en su materia. Todas estamos especializadas en igualdad de oportunidades, con estudios complementarios y con relación a Navarra, pues son 30-35 años de trabajo en esta materia. Ha sido fundamental, como en otras comunidades, la normativa a nivel estatal, porque se vio que la Ley de Igualdad del 2007 no fue suficiente, no tuvo una repercusión importante, especialmente en 2 materias. Una hemos hablado antes y era igualdad salarial, y la otra era la conciliación corresponsable. Se vio que las medidas de conciliación las seguían tomando principalmente las mujeres, por lo tanto se había avanzado en ampliar las medidas de conciliación, los permisos de maternidad, las reducciones de jornada, excedencias que finalmente se acogían ahí a las mujeres, pero no se había avanzado en corresponsabilidad de los hombres. Por lo tanto, la normativa que comenzó a aprobarse más tarde, sí que empezó a obligar en alguna serie de cuestiones, como son los permisos de conciliación, ¿no?, que ahora son más igualitarios, y también en otras cuestiones que afectaban a las empresas, para reducir la desigualdad salarial, especialmente, y en materia de acoso sexual. Claro, hemos hablado de acoso sexual, de desigualdad económica, temas muy importantes, porque nos faltaba esa tercera pata que has nombrado tú ahora, Alicia, que es la conciliación. Claro, hablando de temas laborales, de planes de igualdad de empresa, también es un asunto desde luego importantísimo. ¿Qué retos os marcáis para dentro de 20 años? Porque vosotros que vais un poquito por delante de los demás, ¿no?, en todos los temas de igualdad, un poco los retos que os marquéis, desde cuál pueden ser aquellos retos a los que vamos a tener que enfrentarnos también los ciudadanos, ¿no? Sí, la verdad es que sabemos que vamos a tener que trabajar mucho con las empresas, acompañarlas y asesorarlas. ¿En qué? En poner en práctica los planes de igualdad, en seguir formando, en seguir sensibilizando. Y lo vamos a hacer con mucho gusto, porque al final, cuando comenzamos un proyecto con una empresa, elaboramos un plan, queremos continuar y ver cuál es la evolución de esa empresa y de esa plantilla y de las personas con las que trabajamos. Ese sería uno de los retos. Otro sería continuar trabajando en convivencia intercultural y migraciones. La población navarra se acerca en estos momentos a un 17% de personas migrantes, por lo tanto es algo que tenemos que trabajar con profundidad, convivencia intercultural y migraciones. Y bueno, un tercer reto o un ámbito de trabajo en el que estamos ya comenzando es en diversidad sexual, LGTBI+. Estamos comenzando con los primeros diagnósticos, más allá de los actos que se celebraban en el mes de junio, ¿no?, el 28J. Hoy, por ejemplo, es el Día de la Desigualdad Lésbica, que es un día también que hay que recordar, visibilizar. Y bueno, pues ahí seguiremos trabajando. 2 compañeras se están además formando con un máster en esta materia. Y
Esos serían los retos principales. Fíjate que parece que en igualdad hay que seguir trabajando y luchando por conseguir la igualdad y que no hay novedades, pero surgen novedades y surgen necesidades, desde luego día a día, y es importante, yo creo que para entidades municipales como ayuntamientos, asociaciones, en fin, y también para las empresas, contar con consultoras, ¿no? que podáis orientarles, ¿no? en todo lo que necesiten en torno a la igualdad. Alicia Fernández de Pierola, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Kuala, y muchas gracias también por habernos pues puesto ahí, ¿no? sobre el mapa cómo está esa situación de la igualdad de oportunidades en Navarra. A seguir trabajando, que falta nos va a hacer, tenéis ahí 2 retos importantes, 3, pero sobre todo los 2 segundos, el segundo y el tercero, más que importantes, interesantes y novedosos. Muchísimas gracias. Gracias, Jayone, por difundir y por acompañarnos. Gracias.